Hare Krishna, bienvenidos a Electricidad Comercial y Residencial. Vamos a comenzar nuestra clase de esta de este día. Eh, Aquí en los Estados Unidos, antes de comenzar la clase, porque algunas personas, bueno, unos comentarios anteriores de la clase. Cuando puse el anuncio que iba a dar la clase sobre los cálculos residenciales y comerciales, algunas personas, claro, no, creo que no supieron leer lo que yo estaba diciendo o lo que yo quería decir. Pero, bueno, si usted ve en este libro, aquí, vamos a hacer una cosa. Vamos a quitar esta. Ok. Usted ve en este libro que se llama NFPA 70. Este libro, NFPA 70, eh, lo seguimos todos los electricistas y los ingenieros. ¿Ok? Los ingenieros también tenemos que seguir este libro eh, como mínimo, como mínimo. Todo esto que está en este libro son mínimos, estándar mínimos que uno tiene que seguir. O sea que hay algunas cosas que no puede hacer solamente a la, como decimos nosotros, a la bulla y a la cabulla, sino de que tenemos que seguir ciertos estándares. Por ejemplo, en este ejemplo que voy a dar, da la casualidad de que da con una de las regulaciones que tiene el NFPA, que dice de que el mínimo servicio eléctrico para una residencia tiene que ser de 100 amperes. Eso está en el artículo donde dice servicios, ¿me entienden? Entonces, este ejemplo también sale para aquellos que lo quieren ver a mano. Yo lo voy a explicar, pero este también ejemplo sale en el libro mismo. Al final del libro tiene los ejemplos, ciertos ejemplos que ponen ellos. Lo ponen porque nosotros pasamos un examen. Aquellas personas que quieren este, estar certificados por el estado de la Florida o por el condado donde vive, pasan un examen. Ese examen se llama el examen de Journeyman, examen de Journeyman, uh, Journeyman electricista. Y también hay otro examen que se llama Master electricista. Y por supuesto también hay ingenieros electricistas. Uh, por lo tanto, todos las personas que trabajan en este ramo aquí en los Estados Unidos, este, se nos inculca que tenemos que seguir este libro de estándar. ¿Por qué? Porque es para la seguridad y protección de los equipos y de las personas. Eso está en una de las primeras, inclusive en el artículo 90, en la introducción de este libro aparece. El propósito de este código es el salvaguardar a las personas, la práctica, salvaguardar prácticamente a las personas y la propiedad del uso de la electricidad. ¿Ok? Entonces, este libro, eh, que está en inglés, yo se lo he mandado bueno, a una persona, porque yo lo puse que se lo podía mandar. Eh, ya está saliendo el código 2020, este es 2017. El 2020 pues, trae otros cambios más. Cada año cada año ellos se reúnen, pues durante el año se reúnen. Hay paneles, códigos de personas que trabajan en la industria, tanto contratistas como ingenieros, que se juntan y proponen cambios al Código Eléctrico Nacional para que se vuelva más práctico. ¿Ok? Entonces, en esta clase de hoy, vamos a dar algo simple para que las personas puedan entender
o comenzar a comprender el Código Eléctrico Nacional. ¿Quién soy yo? Bueno, yo no me las sé todas, no soy experto en todo, pero sí he estado bastante tiempo en el campo de la electricidad, desde que tenía 17 años, ahora ya tengo 56, ya estoy diciendo que tan viejo soy. Ah, y en 1989 pues saqué mi primera licencia, tenía yo 24, 20, casi, sí, 24 años, 25 años, iba para 25 años. Saqué mi primera licencia. La primera licencia que saqué yo fue la del estado de California, la C10, contratista eléctrico del estado de California. Se llama California State License Contractor en inglés, C10. Y después saqué en el 90, cuando me mudé aquí a otro estado, tuve que sacar otra licencia porque la licencia del estado de California no es recíproca en el estado donde estoy viviendo yo. Por lo tanto, en el 92, 93, saqué otra licencia que se llama la licencia de contratista del estado de la Florida. La licencia es la S 000154, es el número de mi licencia. Fue uno de los primeros 1500 de aquí el estado de la Florida que sacamos licencia cuando el estado de la Florida comenzó a sacar licencias. Así que yo voy a tratar he tomado muchos exámenes y de los exámenes tenemos que usar este libro. No solo este libro, ¿no? Hay muchos libros más que se juntan. Hay otras regulaciones también, que los electricistas tienen que saber. Pero ahora, por el momento, solo voy a usar el NFPA 70. Y así. Este, y bueno, espero que se aprenda algo. Como les digo, yo sé que ustedes son expertos también. Hay muchos que trabajan en la industria. Algunas personas me contestaron ahí, ¿no? Que para hacer el cálculo de una vivienda, solo leemos ¿cómo se llama? ¿Cómo se pone? El rotulito o el rótulo que trae el aparato, y así sabemos cuántos watts tiene, y así mismo lo sumamos y después le sacamos y le sumamos, pues le sacamos y sabemos más o menos cuál es la carga de toda la casa. Pero bueno, este código, lo que pasa es que aquí en los Estados Unidos, pues claro, por ser un país de mayor envergadura económica, este, comparado con los países de nosotros allá en Latinoamérica, no tenemos, he visto muchas personas, he estado en otros grupos de electricidad y he visto cómo hacen su trabajo, y, y para decirles verdad, aquí en los Estados Unidos no pasan ninguna, ¿cómo se dice? Ninguna inspección, no pasan inspección del todo. Inclusive, no sé, no, claro, yo sé que hay compañías grandes allá también en Latinoamérica que hacen buenos trabajos, compañías que están tan especializadas y también siguen el Código Eléctrico Nacional de los Estados Unidos. El Código Eléctrico se está expandiendo también. Y bueno, basta con hablar, pero espero que puedan aprender. Este es un inicio y lo hago para ayudar a las personas a que aprendan. ¿Ok? Vamos a ver. Aquí estamos. Entonces estamos en la primera página, el ejemplo número 1, vivienda de una familia. Este es aquí el problema está, como se dice aquí, la vivienda el ejemplo esta es una vivienda de una familia. El área interna de la casa es de 1500 pies cuadrados.
que son como 139.4 metros cuadrados, o sea, una casa pequeña. Basado y esto está basado en el NFPA de los Estados Unidos. Aquí en el encuadro que le estoy dando, le estoy mostrando una casa y la nomenclatura de cómo están los tomacorrientes puestos en la cocina y cosas aledañas, los cuartos y así. Este es solamente un ejemplo, todo puede cambiar y el código también, esto que está aquí, las tomacorrientes, no necesariamente están puestos de acuerdo al Código Eléctrico Nacional. No sé cuándo hicieron este es un ejemplo que yo lo saqué, se lo planteé para comenzar la plática y, y así. Entonces, vamos a ir al segundo. Entonces, como decíamos bien, entonces, esta casa, ¿qué es lo que tiene esta casa? Esta casa tiene una área que no es adaptable para uso futuro. Estas son preguntas que salen en los exámenes, porque te ponen una casa y te ponen cosas que no tienen nada que ver con el examen. Entonces la persona tiene que tener conocimiento del código y saber qué es lo que aplica y qué es lo que no aplica. ¿Ok? Entonces aquí dice, por ejemplo, tiene una área no adaptable para uso futuro. Tiene ático que no está terminado y tiene una área cubierta enfrente de la casa. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué dice que tiene un área no adaptable para uso futuro? O sea que el área que puede tener no se puede usar para poner tomacorrientes, luces ni nada de eso. Eso es lo que prácticamente es lo que quiere decir. Tienen ático que no está terminado. Entonces, esto normalmente es algunas casas en los Estados Unidos, especialmente en la parte norte, también usan los áticos como cuartos. Los áticos es la parte que está dentro del techo y el techo interno. O sea, el techo externo y el techo interno. Y esa parte entre medio se le llama ático. Y muchos áticos se usan como cuarto. En algunos lados lo pueden hacer, lo pueden terminar y usan como cuarto. Pero bueno, aquí el ático no está terminado. Y también tiene una área abierta enfrente de la casa, como un Porsche, pues le decimos nosotros, no un Porsche al frente de la casa. Y que tiene un, aquí nos dice que tiene, nos da ciertas características, que no tiene un equipo de cocina de 12 kilowatts y una secadora de ropa de 5.5 kilowatts de 240 voltios. Y estamos asumiendo que el equipo de cocina y la secadora tienen kilovoltios equivalentes, de acuerdo al artículo 2.54 y 2.55. ¿Ok? Esos son los artículos que se están usando para determinar. Ahora dice que calculando la carga, ver tabla 2.42. Entonces, carga general de luces. Entonces, vamos a comenzar aquí. Quiero enseñar voy a regresar a este slide. Voy a ir al próximo. Y aquí en el próximo, ustedes están viendo la tabla 220.12, que está a la mano derecha, y tenemos en la tabla 2.12, o que dice ahí, o 2.42, que está a la izquierda. O sea, a la izquierda mía están dos tablas. Y al frente de ustedes va a encontrar la tabla. Déjenme ver si puedo tener el famoso, la puntita esa, a ver si se mira. Eso, perfecto. Ahí está. Vamos a ver si ustedes pueden ver. No sé si lo agarrará o si se ve. Perfecto. No, entonces vamos a usar vamos a usar el círculo, vamos a usar el arrow. Ok. Entonces mira aquí esta tabla. En esta tabla ahí puse yo casa. En inglés dice dwelling units o viviendas, ¿no? Unidades de viviendas. De vivienda. Entonces en esta tabla sale, por ejemplo, que ¿se acuerdan en el anterior decía 1500 pies cuadrados?
decía 1500, sí, 1500 pies cuadrados. Entonces en esta tabla dice que, que los primeros 3000 voltioamperios del cálculo que se hagan son a 100%. El resto de 3000 a 120.000 voltiamperios son se calcula el 35%. Y el resto que queda después de 120.000 para arriba se calcula el 25%. Eso es cuando las casas son mucho más grandes. Se puede llegar a calcular eso también, pero en este caso, esta casa es bien pequeña, 1500 pies cuadrados. Por lo tanto, dice que los primeros 3000 al 100% y el resto que queda de los 3000 al 35%. Vamos a regresar a la tabla. Aquí en la tabla dice, y imagínense, tienen que imaginarse, no se dejen llevar por lo que están viendo ahí también en lo que se refiere a, tienen que imaginarse, tienen una casa y esa casa pues va a tener luces. Entonces tiene 1500 pies cuadrados. Entonces, ¿qué pasa? Se multiplica 1500 pies cuadrados por 3 voltiamperios. Eso se multiplica. ¿Por qué? 3 voltiamperios. Porque en la casa, aquí en la tabla 3, 220.12, en la parte de abajo, en la mano estoy hablando de esta tabla que estoy aquí, donde está la flechita. Ahí en esa tabla aparece los voltioamperios por pie cuadrado o por metro. Pues. Eh, sí, aquí tiene dos tablas, la voltioamperio por metro cuadrado y voltioamperio por pie cuadrado. Yo estoy usando la columna donde dice voltioamperio por pie cuadrado, que es la que usamos nosotros. Usted puede usar la otra convenientemente. Entonces, en esta columna, yo busco aquí, en donde dice tipo de ocupación. Eso es lo que dice en la primera columna donde tengo la flecha. Tipo de ocupación. ¿Qué tipo de ocupación? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que puede ser? Puede ser un banco, puede ser una iglesia, puede ser, ¿qué dice? Una corte, puede ser. Entonces aquí dice dwelling units. El dwelling units quiere decir una casa, ¿no? Una casa, una residencia. Entonces, se dice que te tiene que calcular las luces o la carga al 3%, al 3 voltiamperios, perdón, 3 voltiamperios por pie cuadrado. ¿Ok? Entonces nos vamos al cálculo que tenemos aquí y decimos que los 1500 pies cuadrados lo multiplicamos por 3 voltiamperios. Eso nos dan que tenemos 4500 voltiamperios. Si quieren lo pueden ir anotando. ¿Ok? Tenemos una casa que tiene 1500 pies cuadrados. A esa casa dice que tiene que estar calculado al 3 voltiamperios por pie cuadrado. Entonces, le calculamos a las luces 3 voltiamperios por 1500 pies, que nos da 4500 voltiamperios. Ahora, eso solamente para las luces. Ahora, vamos a ver, dice, ¿cuál es el mínimo número de circuitos que se necesita? Bueno, del número de circuitos que se necesita para las luces. ¿Cuántos circuitos se necesita para las luces ahora? Ya calculamos que la carga es de 4500 voltios. 4500 voltios. Perdón, 4500 voltiamperios. Ahora, esos 4500 voltiamperios se dividen entre 120 voltios. Eso nos da 38 amperes. ¿Ok? 38 amperes. ¿Ok? Entonces, 38 amperes requiere de que usemos tres circuitos de 15 amperes, 3 circuitos de 15 amperes o 2 circuitos de 20 amperes. Normalmente a mí no me gusta usar, es algo personal, a mí no me gusta usar 15 amperes. Entonces yo usaría los 2 circuitos de 20 amperes. ¿Por qué? Porque un circuito de 20 amperes es bueno para 2400 watts. ¿Ok? 2400 watts. Que viene siendo, vamos a hacer 2400 watts dividido entre 120.
son 20 amperes. ¿Ok? 2400 watts. Entonces, aquí, como tenemos 38 amperes, 38 amperes dividido entre 2. Son 19 amperes cada uno. ¿Ok? En las luces. Entonces yo usaría dos circuitos de 20 amperes en las luces. Ahora, cuando yo hago el cálculo de los dos circuitos, yo me doy cuenta que 38 amperes entre 2, como ya he dicho anteriormente, es 19 amperes. Pues normalmente un circuito de 20 amperes, se debe de cargar a no más del 80%. ¿Okay? El 80% de 20 amperes, 16 amperes. ¿Okay? Pero como esta es una luz, no está, como te le dijera yo, no es constante, ¿no? La luz la apaga, la enciende, la apaga, la enciende. En la noche se enciende por un rato y después cuando se va a dormir la apaga. Entonces no trae problemas realmente. Pero si usted quiere sentirse satisfecho, usted puede poner tres, tres circuitos de 15 amperes para las luces. ¿Ok? Vayan poniendo atención porque estos cálculos se hacen cuando uno hace el examen para Journeyman, electricista de Journeyman. ¿Okay? Ahora vamos al próximo slide. Ahora, esto es para la cocina. En el área de la cocina, la lavadora de ropa, el circuito del baño, puse baño, se me quedó, bueno, el circuito del baño. Entonces, el código, el calcular el número de circuitos para equipos pequeños, esto es en la cocina. En la cocina se requieren dos circuitos de 2 alambres de 20 amperes. Eso es estándar. Se requiere dos circuitos. El artículo 210.11, inciso C, inciso 1, dice que para la cocina se requieren, para equipos pequeños en la cocina se requieren dos circuitos de 20 amperes. ¿Ok? Eso es automático. Después vamos a ver el wattaje que se usa para eso. La lavadora de ropa. Claro, nosotros aquí tenemos lavadora de ropa, generalmente. Se requiere un circuito de 2 alambres de 20 amperes para la lavadora de ropa. El circuito para el baño se requiere, anteriormente uno podía usar los circuitos del cuarto, uno podía conectar el circuito del baño, pero por problemas de que mucha gente ha muerto y cosas así, y muchas otras cosas más, ahora y otras cosas no quieren que se usen los circuitos adyacentes para el baño. Entonces el baño tiene que tener un circuito. Ahora, si hay 3 baños en la casa, esos 3 baños están en el mismo circuito y no pueden estar con nada más. Pero bueno, se requiere un circuito solamente para el baño. ¿Por qué un circuito para el baño? ¿Pero por qué quieren un circuito de luces para el baño si solo llevará una luz? Bueno, nada tiene que ver con la luz. ¿Ok? Tiene que ver con un tomacorriente en el baño. ¿Por qué? Porque aquí en los Estados Unidos usan mucho secadoras secadoras de pelo y los hombres usan rasuradoras eléctricas y así. Entonces, quieren que tenga un circuito solamente para eso, para el baño. Y claro, el tomacorriente es especial también. Y los tomacorrientes de los, ¿cómo se llama? De la cocina también son especiales, no son tomacorrientes ordinarios. Vamos al siguiente paso. Y pongan atención. Ahora, ya dijimos de que calculamos la iluminación y la iluminación nos salió 2.500 pies cuadrados por 3 voltiamperes que se requiere para una residencia. La iluminación nos salió en 4.500 voltiamperes. Después tenemos los equipos pequeños de la cocina que estábamos hablando. Los equipos de la cocina, ellos requieren dos circuitos. ¿Ok? Requieren dos circuitos. Y esos dos circuitos suman 3.000 voltiamperes. O sea que son 1.500 voltiamperes por circuito.
que se requiere para la cocina, 1500 voltiamperios por circuito. Ok, ¿qué es lo que? Ahora, decía, ¿por qué lo hacen en voltiamperio? Bueno, el voltiamperio es como decir watts, ok, es como decir watts también. Voltio por amperio, como decir watts. Entonces, pero esta es la manera que lo hacen ellos. Equipos de cocina son 3000 voltiamperios, 3000 voltiamperios. O sea, dos circuitos de 1500 voltiamperios cada uno. La lavadora de ropa tiene 1500 voltiamperios. ¿Okay? El total para toda la carga, esa es de 9000 voltiamperios. Esta carga, que es de 120, esta carga que tiene toda esta carga completa, ¿por qué se hace eso? Porque después vamos a calcular el neutro. Tenemos que calcular los vivos y tener que los vivos pueden ser las líneas vivas, y calcular el neutro. Acuérdense, aquí en los Estados Unidos se usa single phase, o sea, tres alambres, o sea, dos vivos y un neutro, y la tierra aparte, ¿no? Dos vivos y un neutro. Aquí se utiliza así. Aquí no había visto en los países latinos que usan con un cable de la cometida, que la cometida solo trae el neutro y un vivo, y con ese reparten para toda la casa. Bueno, eso no pasa aquí nunca. Aquí eso no funciona. Así que no piensen de esa manera. Por lo menos con respecto al código eléctrico de los Estados Unidos, no se piensa de esa manera. Ahora vamos a calcular la carga completa. Entonces, ¿te acuerdas que dijimos de que en la vivienda se usa los primeros 3000 voltiamperios al 100% y después el resto de los voltiamperios, después de 3000 a 2000 a 120.000 son 35% y de 120.000 hasta bastante 25%. Pero como aquí no llega, tenemos que los primeros 3000 voltiamperios van al 100%. O sea, son 3000 voltiamperios. Después, ¿qué pasa? Calculamos anteriormente que tenemos 9000 voltiamperios. Fue el cálculo que hicimos anteriormente de la suma, vamos a regresar aquí. ¿De la suma de qué? De la suma de la iluminación, 4500, la suma de los dos circuitos en la cocina de 3000, la suma de la lavadora de 1500. Eso nos dio 9000 voltiamperios. Ahora, cuando llegamos aquí, agarramos que los primeros 3000 a 3000 voltiamperios. Después a los 9000 que habíamos sumado anteriormente, le restamos los primeros 3000 voltiamperios, ¿verdad? Entonces eso nos da 6000 voltiamperios. Eso es lo que sobra de los primeros. A esos 6000 voltiamperios se calcula al 35%. O sea, nos dio 2100 voltiamperios. Se suman los 3000 más los 2100 voltiamperios y la carga neta nos dio a 5100 voltiamperios. ¿Ok? 5100 voltiamperios. Espero que vayan entendiendo eso. Si no lo entienden, solo vuelvan a oír el video de nuevo las veces que sea necesario, porque yo sé que muchas veces se tiene que hacerlo. Yo mismo algunas veces lo he tenido que hacer necesario. En otras ocasiones, cuando yo saqué mis licencias, tenía que repetir, oír, para que se me quedara en la cabeza. Así que pueden ver el video varias veces. Ahora, vamos al próximo slide. Aquí. En el próximo slide tenemos una cocina eléctrica. Dentro de la cocina, lo que se llama el área de la cocina, tenemos la cocina eléctrica. Aquí en los Estados Unidos, pues normalmente se usa cocina eléctrica. Muchas veces se usa cocina de gas y la cocina de gas lleva un circuito o 120 voltios para el encendedor de la cocina. Pero normalmente a la gente le gustan las cocinas eléctricas por muchas razones, porque son bonitas, se miran mejor, muchas razones. Así. Entonces, ¿qué pasa? En la tabla, en el artículo 220.5 o la tabla del artículo 220.5, ahí dice que esa cocina eléctrica que vimos anteriormente tiene 8000 voltiamperios. Ahora, una cosa que quería decir, no todo el tiempo se va directo así como eso. Este es un cálculo simple, porque a veces, por ejemplo,
A veces para unidades multifamiliares y quieren hacer el cálculo para todo el servicio eléctrico, no le van a meter 8000 voltiamperios a cada una, porque si no, entonces el servicio sería súper grandísimo. Entonces hay una tabla y hay ciertas reglas a seguir, si son 2, 3, 4, qué clase de cocina y todo eso. Pero bueno, como este es un cálculo simple, decimos que una cocina mínimo son 8000 voltiamperios. ¿Okay? Ese es el mínimo que se, de voltiamperios que se usa para una cocina eléctrica. Entonces tenemos la secadora de ropa. ¿Okay? La secadora de ropa dice que en el artículo o la tabla o el artículo 220.54 del NFPA dice que una secadora de ropa, el mínimo que se le puede cargar son 5500 voltiamperios. ¿Ya? Entonces tenemos una carga neta calculada de 18.600 voltiamperios. ¿De dónde salen esos 18.600 voltiamperios? Aquí tenemos, vamos a agarrar aquí tenemos 8.000 más 5.500 nos da 13.500. Y se acuerdan los 5.000, ¿dónde está? Los 5.100 más 5.100 nos da 18.600. ¿Okay? Entonces la carga calculada son 18.600. ¿Ok? Esa es la calculada para la casa. Como digo, esta es una casa simple. O sea, prácticamente está vacía. Yo tengo un servicio en mi casa que es de 200 amperes. Pero bueno, y vuelvo y repito, se suma, como tenemos una cocina eléctrica, 8.000, una secadora de ropa, 5.500, más los 5.100 que fue del cálculo de las luces y de los equipos pequeños y de la lavadora, todo eso hicimos el cálculo del 35%, bueno, regresen a ver el video. Y entonces sumamos todo eso y nos da 18.600 voltiamperios. Esa es la carga neta calculada de la casa. Ahora, ¿qué vamos a hacer? A esa carga necesitamos encontrar el cable, el grosor del cable de la acometida. El grosor del cable de la acometida. Entonces tenemos en nuestros servicios aquí, como voy a explicar, son 120, 240, 3 alambres. 120, 240, 3 alambres. O sea, un sistema monofásico de 3 alambres. O sea, que 3 alambres quiere decir línea 1, línea 2 y neutro. ¿Ok? Línea 1, línea 2 y neutro. ¿Ok? Entonces dividimos 18.600 voltiamperios entre 240 voltios y eso nos da 78 amperes. 78 amperes para la línea. ¿Ok? Ahora, el neutral nos da pues, solamente o sea, la carga para el neutro. Cuando hacemos carga para neutro es que le quitamos todas las cargas que son 220, porque las cargas 220 no tienen ¿cómo se llama? Las cargas 220 no tienen neutro, perdón. Las cargas de 220 no tienen neutro, aunque para la secadora se le llevó un neutro, pero esa es una lucecita para las luces que tiene, una secadora, tiene las luces y el control. Eso no lo toman en cuenta realmente. ¿Por qué no lo toman en cuenta? Porque es mínimo. Entonces no lo toman en cuenta. Lo que toman en cuenta es la secadora misma, no el motor de la secadora y la secadora misma, y los elementos de la secadora, ¿no? Para secar la ropa. Entonces, se calcula el neutro nada más en lo que se refiere a la carga que va a llevar el neutro. Y la carga que va a llevar el neutro es de 14.550 voltiamperios.
Ese 14.500 voltiamperes para el neutro se divide entre 240 voltios y eso nos da 61 voltiamperes. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se calculó? ¿Cómo se calculó el neutro? Aquí está. Creo que se calculó. Tenemos los 5.500 voltamperes de la carga de las luces. Tenemos los 5.600. La cocina. Para calcular, ¿se acuerda que le he dicho que la cocina, el 70%, el neutro se calcula, o la carga del neutro se calcula en una cocina al 70%, para una cocina, al 70%. Son 8.000 voltamperios, el 70% quedan 5.600 voltamperes. Entonces, y la secadora, que habíamos dicho, también 5.500 voltamperes al 70%, son 3.850 voltamperes. ¿Okay? Esas son 3 excepciones que hay en el código que se tiene que hacer. Entonces se suma 12.500, 5.500 voltamperes de la carga para luces y equipos pequeños, los 5.600 voltamperes de la cocina eléctrica, del neutro de la cocina eléctrica, porque también lleva un neutro, para las luces y otra cosa. Y tenemos también el 70% de la secadora, que nos dio 3.850 voltamperes. Eso nos da los 14.550 amperes, con lo que se calcula el neutro que se va a calcular para la cometida. Para la cometida. Disculpe que se cayó la calculadora. Okay. Entonces, ya llegamos, realmente ya llegamos, ya hicimos el cálculo de este cálculo es bien simple. O sea, este es el primer ejemplo que se da. Ahora, este es el primer ejemplo que se da en el libro. De esa manera se calcula esto. Ahora, ¿qué es lo que 78 amperes? Acuérdense que como este es el primer ejemplo, pero la regla del código dice que para el servicio, el mínimo servicio que se puede usar es el de 100 amperes. El mínimo servicio es de 100 amperes. Entonces, por lo tanto, tiene 78 amperes. Imagínense, el 80%. El 80% de 100 amperes es 80, ¿no? Que está bien. Tenemos el servicio de 100 amperes. Perfecto. Es más, lo puedes poner en 125 amperes si te quieres. Vamos a suponer que si yo fuera, yo lo pongo siempre un poquito más. Ok. Ahora, calculamos el neutral, o sea, el cable neutral, que es de 61 amperes. 61 amperes. Entonces, vamos a darle ese no está aquí en el cálculo, pero se lo voy a dar aquí. Vamos a terminar esto. En el libro tenemos el artículo, en el artículo, aquí. En el artículo 3.16 anteriormente, ahora se llama la tabla 3.10.15. En la tabla 3.10.15 nos vamos a ir a la columna de 75 grados centígrados o 167 grados Fahrenheit y buscamos lo que se dice, ¿qué es lo que es 78 amperes? Vamos a ver qué cable se necesita para un cable de 78 amperes. En el servicio eléctrico 75 dice que un número 4 es bueno para 85 amperes y un número 3 es bueno para 100 amperes. ¿Ok? Pero como el servicio eléctrico mínimo tiene que ser 100 amperes, ¿verdad? 100 amperes es lo que dijimos que el servicio eléctrico mismo. Entonces yo lo que haría es que yo usaría, se usa el número 2. El número 2 es bueno de 115 amperes. Con ese no falla. ¿Okay? Ahora el neutro es 61 amperes. Entonces decimos, aquí
se puede usar un alambre número 6 del neutro 60, que está bueno para 65 amperes. O sea, el neutro es un número 6 y la línea un número 2. Ya encontramos, ya podemos hacer nuestro trabajito, podemos hacer nuestro, entonces ya sabemos que vamos a usar, vamos a ir afuera a la casa, vamos a comprar, vamos a ir a la compañía donde venden las partes y vamos a pedir, eh, este, vamos a pedir un combo. Aquí se usan mucho los combos, aunque también se puede hacer individual, pero se podemos hacer un combo, una combinación metro, medidor eléctrico, main breaker. Entonces en la parte de afuera le ponemos una combinación main breaker. Vamos a quitar esto aquí para que no me esté, eh, ¿dónde estamos? Aquí. Entonces, así no me pueden poner un poco de atención aquí, a este lado. Entonces vamos a la compañía eléctrica y vamos a terminar, vamos a añadirle algo más que no, ya que estoy, como dicen en inglés, I'm on the roll, estoy ahí, vamos a poner un combo, eh, eh, meter combination, meter combination, vamos a entrar las imágenes, meter combination, y entonces venimos, y como nosotros somos gente que estamos pensando, somos gente pensando, los electricistas son gente que le gusta pensar mucho, ¿no? Entonces, vamos a buscarnos a un mirror combination y vamos a agarrar este primero y decimos, ok, mira, vamos a ver si le puedo dar el display capture. Aquí está. Entonces agarro este mirror combination. Luce bien. Este es de 200 amperes. Pero bueno, puede uno parecido a este que le puede ser de 125 amperes. Entonces tenemos un mirror combination de qué? Del metro, medidor eléctrico y el main breaker en la parte de afuera, ya que nosotros queremos de que las personas que viven en la casa estén seguras, no les vaya a pasar nada. Entonces tenemos el main breaker o el interruptor principal en la parte de afuera de la casa, por si acaso hay un fuego en la casa, los bomberos o cualquier vecino o cualquiera puede ir y apagar el main breaker, pum, lo apaga y la electricidad de la casa se apaga y el fuego no se propaga mucho más de lo que ya tal vez ya comenzó. Si acaso pasa algo, esperando que no pase nada, claro. ¿Me entienden? Entonces, vamos en la parte, vamos a ir a la parte de afuera de la casa y vamos a poner, eh, vamos a decir que queremos vamos a buscarlo aquí, vamos a completar esta clasecita. Entonces venimos y decimos, oh, queremos hacer aquí tenemos este no es combinación como lo muestra ahí, pero aquí tenemos dos tipos de service points. Tenemos dos tipos de service point o acometidas. Una acometida que pasa a través del techo y una acometida que está a lo largo de la casa, en la parte de la pared de la casa. Si se fijan aquí, el, el, el soporte de la cometida está pegado a la pared en el primer punto. Está pegado a la pared porque aguanta todo el peso de los cables, de la tensión de los cables. Y en el segundo está de la cometida que está a través del techo. La tubería esta que está a través del techo en la cometida, aquí en el condado se requiere que sea rígida, metal rígido, no EMT, no Electrical Metallic Tubing, que le conocemos nosotros aquí, no EMT, sino que galvanizado, rígido galvanizado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque entonces la cometida se puede conectar al rígido galvanizado y no se va a doblar y no se va a dañar. ¿Ok? O viene un huracán y se lo va a llevar y no lo va a dañar. No. Claro, siempre y cuando esté bien puesto. Entonces con esto termino, creo yo, esta pequeña clasecita. Espero de que les sirva. Espero que les sirva a ustedes. Y bueno, estoy tratando de ayudar a las personas
a que puedan aprender este rubro de la electricidad. Les deseo mucha suerte. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer. Voy a tratar ¿cómo se llama? Voy a tratar de contestársela lo mejor que yo pueda. Ah, y si alguien me quiere contactar directamente, podemos hacer un one-on-one, como se dice. Podemos hablar en vídeo y privado de cómo se hace esto y cómo se hace lo otro en el servicio. No tengo ningún problema tampoco, siempre y cuando sea con buena intención y no con mala intención, claro. Mi intención es buena para ustedes, tratar de enseñarles. Eh, si alguien tiene, ¿cómo se llama? Alguien, bueno, no sé. Como te digo, este es el primer ejemplo de todas maneras. Hay ejemplos mucho más complicados, más complejos que este. Esto es mínimo, mínimo, mínimo. Hay muchas cosas que se pueden complicar. Pero bueno, Hare Krishna y que estén bien. Y gracias por ver el video. Pueden dejar algún comentario también. Me gustaría que comentaran porque así me da más ánimo para enseñarles. Y muchas gracias. Bye.